Bueno, señores, es un placer recibir esta mañana al biólogo Luis Carvajal, una persona a quien consultamos de manera frecuente en este programa cuando hay situaciones ligadas al medio ambiente. En esta ocasión tiene una participación activa, forma parte de una coalición que ha decidido elevar un recurso ante un tribunal para evitar que se haga una construcción hotelera en el Parque Cotubanamá, antiguo Parque del Este. Así que muy buenos días, bienvenido al día. Buenos días, Luis. Buenos días, gracias por la invitación. Y la verdad es que puede parecer un cuento de un autor como Kafka lo que estamos viviendo con Parque del Este. Una zona cuyos títulos originales provinieron de fueron emitidos por Trujillo, y que a raíz de que se declara de utilidad pública y se incorpora al sistema de área protegida que había sido creado con la ley 67 de parques del año 74, esa ley había sentado las bases y que había establecido en su artículo 15 un criterio fundamental, y es que una vez creada un área protegida, su modificación solo podía ser objeto del Congreso. Criterio que luego incorpora la ley 64, que frisa el sistema, lo congela hasta tanto no se apruebe una ley de área protegida, y esta ley de área protegida no solamente ratifica este concepto, sino que plantea que sea mayoría cualificada. O sea, para usted reducir el área o la categoría necesita una mayoría especial en el Congreso que no es fácil de hacer, y eso era para evitar que ocurriese exactamente lo que ha venido ocurriendo con Parque del Este. Vamos a tomar un cafecito, Luis, para que nos explique de manera específica la situación de este Parque Cotubanamá, porque usted nos está agregando unos elementos que tal vez no conocíamos. O sea, ¿desde qué momento el territorio donde está este parque fue declarado parque o área protegida por el gobierno dominicano? No, el parque es declarado área protegida en el año 75. Okay. Y también en el año 75 se emite primero el decreto declarando de utilidad pública una serie de terrenos, y luego un decreto complementario que excluía una parte. Por lo tanto, a partir del año 75 está instituida una legalidad que no podía ser cambiada a menos que no fuese por el Congreso, y donde era imposible generar un título porque yo podía transferir el derecho que tiene una gente a reclamar que se le paguen las compensaciones, pero no podía nadie, ningún registrador, emitir un título en un terreno que es de utilidad pública. Y señalamos esto porque viene un periodo largo, primero en el que el Estado va asumiendo conciencia del área protegida. Para ello se crean los primeros planes de manejo en los años 80, se crea una primera unidad para la vigilancia, que en el 92 implica unas construcciones que se hacen con la colaboración de la cooperación española, y sobre esa unidad es que vienen algunos de los reclamos posteriores. Cuando en el 97 se emite una supuesta certificación de que estaba afuera, ya poco tiempo después la compañía Corsario en el 98... ¿Qué estaba fuera? ¿Qué se declaró fuera del parque en el 97? Se decía que la parcela 24A, que es la que luego se excluye y se convierte en área nacional de recreo, que esta parcela quedaba fuera del parque, lo dice Omar Ramírez en una carta que luego corrige cuando la compañía Corsario le pide destruir, eliminar las construcciones del ministerio, entonces de la dirección de parques, no había ministerio, porque estaban supuestamente dentro del área protegida. O sea, Omar Ramírez, exdirector de Nacional de Parques. O sea, la carta que excluía el terreno del que hoy estamos hablando, donde se construiría el hotel, en un momento hubo una certificación de la Dirección de Parques que decía que estaba fuera, pero inmediatamente fue corregido esto porque él alega, pues lo he visto ofrecer algunas declaraciones, que tenía un error de información, y esto lo corrige inmediatamente. Sí, él partió de una información que había generado el PAF, el Plan de Acción Forestal, a quien consultó y envió una carta ligera que no tenía tampoco ningún valor. Ojo, el hecho de que él hubiera hecho esa carta
no justificaba de ninguna manera las exclusiones, porque supongamos que fuera cierto que estaba fuera del parque, pero no estaba fuera del decreto de utilidad pública. Okay. O sea, para que veamos los manejos que hay. Cuando él luego a la solicitud de Corsario le dice, no, esto está dentro del parque, y lo único que ustedes pueden hacer aquí es reclamar los derechos que tienen por tener un terreno que fue declarado de utilidad pública. Reclamen los pagos, las compensaciones, pero ustedes no pueden generar un título. Y luego hay una segunda carta que se hace a solicitud del consultor jurídico de la presidencia, Abel Rodríguez del Orbe, a quien él les ratifica. Pero estas comunicaciones enviadas a Corsario se supone que tenían que ser de conocimiento de quien está intentando apropiarse de un área. Cuando en el año 2000 se aprueba la ley 6400, congela cualquier cambio. ¿Cuál es esta ley? La ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en su artículo 34, tiene un párrafo que de manera expresa dice que no deben haber ningún tipo de modificación en el sistema hasta tanto se conozca la ley de áreas protegidas y biodiversidad, que era un mandato de esa ley. Esa ley se discute en el 2004 y fíjese un detalle curioso. Una de las leyes más consensuadas y más trabajadas fue esa ley. Yeah. Cuando esa ley llega al Congreso, llega después de un enorme trabajo técnico, pero en el Congreso, a última hora, como le gusta decir a los políticos, al acostarse las palomas, una llamada provoca un cambio rápido y es que vienen una serie de modificaciones a la cual los técnicos que estábamos acompañando el proceso nos resistimos porque sabíamos lo que venía, y ahí fue que se incluyó sacar del área protegida para declarar área nacional de recreo, Bahía de las Águilas y un pedazo de Parque Nacional del Este, creando el área nacional de recreo, que es la parte ya más en la costa, Catuano, sí. Guaraguao. Vamos a ver si tenemos el mapa, que sería interesante, no sé si nuestro productor lo tiene a mano, para que podamos ver lo que él nos esa está es la franja indicando. Oeste del parque. O sea, que este parque tiene que da a la costa, que da a la costa oeste al sur de Valladolid, y va desde el sur de Valladolid hasta Previo a la aprobación de la ley de área protegida en el 2004, hubo un decreto presidencial, el presidente Hipólito Mejía, que... Hay un decreto del 2000 que es importante señalar, pero a la vez tenemos que decir que ese decreto tenía el mismísimo valor de a mí me estoy usando como imagen de un papel periódico orinado por un gato. ¿Por qué? Porque el decreto primero chocaba con la ley 67, que había sido incorporada en la ley 64, chocaba con la ley 64, que establecía que no podían ser reducidas las áreas por decreto. O sea, ese decreto fue en realidad... Pero el decreto tiene fuerza de ley. Tiene fuerza de ley así como si una ley no establece una prohibición. Tratando de ser un poco abogado del diablo aquí, o sea, un decreto anterior es lo que declaró el área protegida. Oye, me te felicito, nunca mejor dicho, abogado del diablo, porque lo que hay aquí es una operación, mira, diabólica. Sí, yo lo sé. Sí, porque no. Lo que pasa es que la ley 6400 ya aprobada, que establecía con mucha claridad que una vez establecido sus límites solo podían ser reducidos por una ley. Tú lo podías establecer por decreto o por ley, pero su reducción, y eso era para evitar todas las manipulaciones que venían ocurriendo. Y ya ese era un criterio que estaba planteado desde la ley 67 de parques, que había sido incorporado en su espíritu y contenido a la ley 6400. En base a ese decreto que José Hidalgo adquiere esos terrenos ahí en bueno, es lo que él dice. Lo que pasa es que, fíjense lo siguiente, con relación a la apropiación por Pepe Hidalgo, a la adquisición, hay muchas cosas no claras. Lo primero que no es tan clara es la fecha. El sábado en el periódico Hoy salió una nota de Globalia, donde ellos decían que habían adquirido, y ponen la fecha, 28, habían comprado, firmado la compra el 28 de octubre. ¿De qué año? Del 2000. Y 5 días después,
habían obtenido el título. Todo el que ha sacado un título en este país sabe que no es posible. Aquí la gente pasa años y años y pregúntele a cualquier agrimensor, a cualquier gente que haya comprado, si hay alguien que obtuvo un título en menos de 3 meses, que ya me diga, a mí me lo dieron en 2 meses, me lo dieron en 45 días, porque eso no ocurre. Ahora, ¿qué pasa? Que también en la documentación de estas operaciones, extrañamente, en lo que aparece, registrado en los sitios, aparecen las fechas tachadas, cambiadas con Nico y Pepe. Nosotros no podemos decir otra cosa de que es irracional el plazo que aparece, pero que el que aparezca en esta fecha tachada está señalando que ahí hay algo no santo. Pero de todas maneras, no era posible hacer esta adquisición porque aún supongamos la buena fe que se está proclamando, se estaba violando la ley y la ilegalidad no genera legalidad bajo ninguna circunstancia. Consecuentemente, esa operación que se hizo al amparo de un decreto particular, oye, me emitido un decreto para una gente, para sacarle un área a una persona al interior de un área protegida. Por eso, Frank Moya Pons se negó. Y cuando hubo un intento con la fuerza pública, el director de ese parque se opuso. Después hubo un segundo intento, incluso fue el general Florimón con 17 policías a intentar ocupar el sitio. Estamos hablando ya en la fase de la transición del 2004 y eso se frenó porque hubo una resistencia local. Moya Pons resistió a entregarlo como lo resistió luego cada uno de los ministros de medio ambiente que hemos tenido. Ningún ministro había cedido a esta pretensión que es recurrente, porque óyeme, si yo quiero un área de este tipo, yo voy a estar insistiendo hasta que encuentre a alguien a quien yo pueda seducir. Pues tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos yo quiero que veamos los mapas, para que la gente se ubique de qué zonas que estamos hablando. Bueno, cada qué se está ahí. Y la gente, el que ha ido a la zona reconoce ese lugar. Entonces vamos a ver los mapas y vamos a ver las categorías de las áreas protegidas cuando regresemos. Continuamos nuestra conversación con el biólogo Luis Carvajal, que forma parte de la Academia de Ciencias y también forma parte de la coalición medioambiental que se opone a la construcción de un hotel en la zona del Parque Cotubanamá. Y antes de irnos a la pausa, yo decía, vamos a ver los mapas para que le expliquemos a la gente de qué se trata, si está o no está dentro del área protegida, el área que reclama Pepe Hidalgo para la construcción del LIF Bayahíbe y cuál es la situación. Veamos los dos mapas y así Luis Carvajal nos puede explicar. Claro, lo que estamos viendo es la parte norte del área oeste del parque. Como ven, implica una franja costera que se separó, si continuamos esa línea recta, y que llegue a la de arriba, ¿verdad? La línea amarilla que llegue hasta Boca de Yuma y entre al mar y luego baja y abraza la isla Saona y Catalinita y el Paso de Catuano, tendríamos todo el Parque Nacional del Este. O sea, podemos ver el otro esta franja que se extrae, aquí lo tenemos, ¿ves? Esta franja que se extrae artificialmente constituye el área nacional de recreo, que es obvio que se ve que se separó para que alguien tuviera esa costa, ignorando primero que hay una continuidad ecológica, que la estabilidad de esos arrecifes de coral y de las dinámicas que ocurren en esa costa están íntimamente vinculados a lo que ocurre al interior del parque, que no hay posibilidad. Por eso el ministerio, en el plan de manejo que elabora, los incorpora como una sola unidad. Y lo dice, el ministerio dice, miren, no le podemos dar un manejo separado. Claro, esta es un área que, como la de todo el parque, está abierta a la visitación, está abierta al uso del turismo y es muy intensivamente utilizada por los turistas. Pero vamos entonces, en la parte norte, más arriba, nosotros vimos a Cadaqués. Ahí en esa área había una laguna, la laguna de Bayahíbe, que es uno de los pecados que el movimiento ambiental confrontó en el desarrollo de esta zona, porque esa laguna que se secó ha tenido un impacto importante en la posibilidad después de controlar, por ejemplo, las poblaciones de mosquitos. Ahí había una laguna.
Sí, en esa zona estaba la laguna de Valladolid, que fue secada, y un poco más arriba están la zona de Padre Nuestro, que es la que suministra el agua a las comunidades y a los hoteles que están ahí, y toda esa estabilidad hidrológica de esa zona está asociada a la integridad y a la integralidad del parque. Pero yo quiero, vamos a ver el mapa siguiente, el que se ve, el área completa. Esa zona amarilla fue declarada Área Nacional de Recreo, que es una de las categorías, ¿verdad?, del sistema de áreas protegidas, es la categoría número 6, por lo que veo, de paisajes protegidos. Eso significa que es un área protegida, pero una categoría distinta. Y la ley establece que hay actividades que se pueden realizar en las áreas nacionales de recreo. ¿En qué momento fue declarado esta franja de la playa del Parque Nacional del Este como área nacional de recreo, y qué se puede y qué no se puede hacer? Mira, se declara área nacional de recreo en la modificación que dije se hizo a última hora en la ley 202, se incluyó, no había sido parte de ninguna de las discusiones técnicas, no había una sola recomendación técnica porque cada área se trabajó, se discutió, en el 2004, se estudió en el 2004 y se incluyeron se incluyó esta franja y se incluyó Bahía de las Águilas, mismo criterio, misma acción, mismo manipulación de intereses, y la excluyeron porque pensaban que con esto pudieran apropiarse de ella, pero ocurre que ella sigue al interior del Sistema Nacional de Área Protegida, sigue siendo un terreno de utilidad pública, y aunque permite la visitación intensiva en el Área Nacional de Recreo, tú no puedes crear ningún elemento que limite el derecho al uso público, y la apropiación de un espacio crea esa limitación. Y tú puedes hacer infraestructura que soporten el turismo, pero no que te alteren la integridad y la integralidad del paisaje. Por eso, la ley que rige un área protegida es su plan de manejo y es la norma. Y cuando el ministerio hace el plan de manejo de manera muy explícita, señala que allí no pueden haber construcciones hoteleras. Por lo tanto, se continúa con un nivel de protección que impide el tipo de acción. Y eso es importante, porque lo que estamos discutiendo ahora es la legalidad. Y si vamos a hablar de leyes, pensemos que la forma en que se han obtenido los títulos y todo el proceso no es nada legal, pero no es legal el permiso, porque era imposible dar un permiso sin agotar una serie de procedimientos, y los procedimientos implicaban desde una valoración de los técnicos del propio ministerio, que no la ha habido, no hay un informe, a menos que no se lo inventen ahora con fecha posterior, pero no hay un informe interno, y las opiniones de los especialistas del ministerio, que son los que tiene el país, son los mejores, era de que ahí no se podía tocar. ¿Tú te refieres al permiso que acaba de dar Medio Ambiente ahora en enero? Bueno, sí, al permiso que emitió el ministro. Miren, el ministro. No confundamos lo siguiente, que el ministro pueda firmar un permiso y que ese permiso sea legal porque lo firme el ministro, hay mucha diferencia. Un ministro no está autorizado a violar normas y procedimientos. Los procedimientos tienen fuerza operativa de ley. Si, por ejemplo, tú tienes que ir a una comisión, lo primero que tenías que hacer era, cuando se hiciera la declaración de que se quería verificar el nivel de ordenamiento, y si el ordenamiento no permite ese tipo de construcción, simplemente no se podía aceptar. Pero si todavía se hubiese permitido, había entonces que pasar por una serie de etapas y procesos que no se han agotado. Peor aún, fíjate que la ley dice que los documentos de estudios ambientales son documentos públicos. No solamente son públicos, hay que someterlos a vista pública. Pues mira, a través de técnicos de la academia, de Adolfo López, nosotros pedimos formalmente los documentos y nos han sido negados de manera reiterada en violación a la ley. Aparentemente no existen, porque un reportaje de Diario Libre de esta semana decía que el ministerio había indicado... Sí, pero si el ministro firmó algo, se supone que tiene que tener todo un procedimiento, y es lógico que eso exista porque el ministro lo firmó. O entonces el ministro, que como nosotros hemos dicho, ha prevaricado en este caso porque ha excedido sus funciones y ha emitido un documento para que él no estaba autorizado. El Poder Ejecutivo creó una comisión para revisar todo este proceso, integrada por el ministro de la Presidencia, el consultor jurídico y el ministro de Medio Ambiente.
¿Tienen expectativa de que esta comisión pueda echar atrás esta decisión? Nosotros tenemos la expectativa puesta en la justicia dominicana. Hay 3 razones para dudar. La primera es la presencia del propio ministro de Medio Ambiente en esta comisión. Pero hay un segundo detalle que el país ignora. Aún después de la creación de la comisión, el consultor jurídico del ministerio envió una comunicación en la que él actúa prácticamente como un abogado defensor de Globalia. Él no representa al ministerio ni al Estado Dominicano, e ignorando que se había creado esta comisión, emite una serie de juicios de valores y de reafirmaciones que implican una defensa radical. Estamos hablando del consultor jurídico de Medio Ambiente. De Medio Ambiente, o sea, y lo hacen una respuesta a Somos Pueblo, que es parte de la coalición y que ha producido una serie de documentos, y eso nos dice que nosotros no podemos confiar en el ministerio. Pero lo otro es lo siguiente. Bueno, pero la comisión no es solo el ministro. No, sí, pero yo necesito hacer una comisión para verificar un documento oficial que con una llamada a un técnico, oye, llame a cartografía y pásele la coordenada y ellos te van a decir está dentro. Nunca, para nadie, no hay un solo especialista en este país, uno solo que dude si está dentro o está fuera. Todos sabemos que está dentro. Y ¿No pudieran alegar que por estar dentro de la clasificación del Área Nacional de Recreo, este permiso pudiera darse? Estamos hablando de que el Área Nacional de Recreo dice que se puede hacer recreación, turismo, actividades económicas, infraestructura de vivienda, actividades productivas. No por una razón, porque cada área protegida tiene su norma y su plan de manejo en función de sus fragilidades, de sus características propias, intrínsecas, y el ministerio los norma, y la norma que elaboró el ministerio establecía que no. Pero hay otra razón. Yo no puedo generar legalidad a partir de la ilegalidad. La forma en que se llegó a estos títulos y la forma en que se produjo una separación artificial de un tipo de área protegida porque habían intereses específicos, le advierte a la sociedad dominicana que aquí nuestro Congreso es capaz de legislar no en función del interés público, sino de un beneficio particular, que podemos tener un poder ejecutivo, presidentes y ministros capaces de, sin que le importe el bien nacional. Estamos hablando de una zona, de un valor ambiental enorme, pero como a ellos no les interesa tanto el ambiente, de un valor económico enorme. Estaríamos reduciendo su capacidad de sostener el desarrollo turístico. Ustedes presentaron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo. ¿En qué consiste el recurso y cuál es la situación? Hubo audiencia el viernes. Sí, hubo audiencia el viernes. Hay 2 acciones. Una es un acto de nulidad del permiso, porque los tribunales deben anular ese permiso y una simple revisión hará que se caiga. Pero como ese proceso puede durar mucho tiempo, hay un recurso urgente de amparo que detenga. Para nosotros no es suficiente la suspensión del presidente, porque el presidente dijo vamos a suspenderlo hasta que una comisión, y si esta comisión, acogiendo los criterios de uno de sus miembros o defendiendo los intereses, de repente decide que se puede violar la ley. Por eso es que nosotros no creemos que yo pueda crear una comisión para saber si cumplo o no cumplo la ley. Es obligación del Estado cumplir. En 30 segundos, ¿qué pasó el viernes con esa audiencia? El viernes se pospuso porque la parte incoada planteó que necesitaba entrar en detalle de los documentos. Nosotros esperamos que ahora... ¿A quiénes ustedes demandan? No, nosotros estamos demandando al Ministerio de Medio Ambiente que ha dado el permiso, porque la nulidad es el permiso, y que se detengan las obras es un reclamo a quien la ha autorizado. Claro, Globalia se presentó ahí, mira, hubo 3 partes, cuando llamaron a la gente, van los abogados de la coalición, y me entero que ahí hay un representante de la Fiscalía. Yo estaba esperando que la Fiscalía se pusiera del lado que se sientan los representantes del pueblo, porque el fiscal representa a la sociedad. Pues no, miren, el representante de la Fiscalía se sentó junto con Globalia y el Ministerio, en vez de estar del lado de la gente. Definitivamente le vamos a estar dando seguimiento a este tema. Es de mucho interés para la sociedad dominicana. Todo lo que ocurra con nuestras áreas protegidas es de interés nacional. Muchísimas gracias, Luis Carvajal. A ustedes también las gracias por acompañarnos. Estaremos dando seguimiento a este asunto hasta que llegue a una conclusión final. Hasta mañana.